Todo tuyo, Antonio. Yo a todos os digo, bienvenidos a la cuarta jornada de la tercera edición de En Claro. Y ya tú, Antonio. Bueno, hay que agradecer el funcionamiento de estas jornadas de En Claro, que lo conseguimos gracias al patrocinio de Endesa y a la colaboración del Gobierno de La Rioja. Y hoy, siguiendo en la cuarta sesión de las jornadas de En Claro, tenemos a Ingemar Strandik. Yo tuve la suerte de conocerle en un encuentro que promocionó la Fundeu en San Millán de la Cogolla, allí en La Rioja. Estuvimos hablando de periodismo y lenguaje claro y bueno, me fascinó lo que contaba Ingemar. Él de origen es traductor, pero él estuvo al servicio además del Servicio de Traducciones de la Comisión Europea, que eso es una verdadera locura que daría para hablar largo y tendido. Los traductores que están aquí saben muy bien lo que significa el Departamento de Traducciones de la Unión Europea. Y también estuvo en el equipo que gestionaba la política de transparencia y con mucha experiencia en el trabajo de lenguaje claro también de la administración sueca. Así que, Ingemar, muchísimas gracias por estar aquí y todo tuyo. Estamos deseando escucharte. Vale, muchas gracias por la invitación y por esta presentación. Yo voy ahora a compartir mi pantalla y si no me sale, pues, a ver. No te preocupes que estamos contigo. No. Es que normalmente, no sé, ha desaparecido la opción. Es que hasta aquí tenía una cierta credibilidad. Ahí, bueno, ya estamos. Ahí lo tienes. Muy bien. Si lo puedes compartir, si no tengo conflicto. Ahí estás. Muy bien. Yo ya corto mi micro. Vale. Bueno, pues entonces aquí estamos ya. Y yo quiero activar, es F5. Sí, es F5. Sí que te voy a pedir también si puedes quitar los controles de Zoom, porque aparecen como manchas. O sea, el panel derecho de tu pantalla aparece los controles que deben de ser o los asistentes o esas cosas. ¿Así? Eso es, sí. Y arriba de ser que tienes los controles también, bueno, donde no te molesten. Ahí están bien, ahí está bien. ¿Y cómo quito los que tengo arriba? Se puede reducir. Creo que tiene un botoncito para reducir toda la información, pero... Bueno. Bueno, pues nosotros empezamos a verte. Es que yo no entiendo por qué se han puesto arriba en vez de abajo. ¿Verdad? Sí. Porque así no me... Bueno, ahora puedo... Genial. Ahora genial. ahí lo tengo. Bueno. Vamos a ello. ¿Ahora se ve correctamente? Se ve bien. Muy bien. Bueno, pues entonces, gracias por invitarme. Y como decía, con un ligero retraso, pues vamos a entrar en materia tranquilamente. Yo trabajo como responsable de gestión de calidad en la Dirección General de la Traducción de la Comisión Europea. Y lo que yo pretendo hacer ahora es presentaros cómo se trabaja con la comunicación clara en una institución multilingüe como la Comisión Europea. Os voy a presentar algunos datos, voy a hablar de los logros que hemos conseguido y también os voy a describir los desafíos a los que nos enfrentamos, los de siempre y algunos nuevos. Y si esto os parece, lo primero que hay que hacer es dar un contexto. O sea, y no os preocupéis, no voy a daros una charla de la complejidad del funcionamiento de la Unión Europea, pero conviene, sin embargo, situar el contexto un poco para luego poder hablar de lo que es la comunicación clara en la Comisión. Y lo que quiero subrayar es que a lo largo de estos 70 años casi, o 65, que existe esta cooperación europea,
se ha ido evolucionando, ha ido transformándose poco a poco, y lo que empezó como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se transformó luego en la Comunidad Económica Europea, que a su vez se transformó en la Comunidad Europea y que finalmente llegó a ser la Unión Europea. Y todo este proceso no es un mero cambio de siglas, o sea, para ponerlos más al día, sino que corresponde a una evolución de la naturaleza o de la esencia misma de esta cooperación, que se ha transformado de una cooperación técnica en unas áreas muy limitadas al principio, o sea, carbón, acero y Euratom, o sea, la energía nuclear, a llegar a ser una unión política con ciudadanía europea, con un parlamento, elecciones y una cesión gradual de la soberanía de los Estados miembros. Y esto nos ha llevado a una situación en la que el derecho de la Unión Europea es una fuente de derechos y obligaciones en rápido crecimiento, y además la Unión Europea de hoy, o la legislación de la Unión Europea de hoy, afecta a casi todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Esto en cuanto a la Unión Europea. Dos palabras sobre la Comisión. La Comisión Europea tiene tres funciones principales, que también tiene que ver con la redacción, como se verá. La primera función es que la Comisión es la que inicia proyectos de legislación. Tiene lo que se llama ¿cómo se llama? El derecho de la iniciativa, o sea, de lanzar proyectos legislativos. La segunda función principal es que gestiona el presupuesto de la Unión Europea, implementa las políticas que se han decidido o los programas que se han decidido, y funciona como una especie de administración central de toda la Unión Europea. Y la tercera función es que, junto con el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, vela por el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea. Y esto es importante, o sea, estas tres funciones son las que determinan el tipo de texto. Vamos a ver, así mejor, ¿no? Determinan los tipos de texto que redacta la Comisión Europea. O sea, por un lado, tenemos textos jurídicos, legislación, investigaciones judiciales o prejudiciales o administrativas, o sea, cuando la Comisión analiza y investiga el cumplimiento correcto de la legislación europea. Por otra parte, tenemos textos administrativos o políticos, o sea, documentos de orientación, comunicaciones, informes, libros blancos, libros verdes, etcétera, etcétera, documentos por los que la Comisión vende el producto, o sea, explica sus iniciativas y intenta persuadir a los destinatarios, que por una parte son personas en las administraciones nacionales que leen estos textos en su trabajo, y por otra parte hay textos de divulgación, comunicados de prensa, web, textos para la web, folletos, guías, etcétera, textos por los que la Comisión se dirige a gente que no tiene por qué leer nada sobre la Comisión, y que solo leerá si los textos son interesantes y están bien redactados. Con esto, como mise en contexto, o sea, para situar el contexto, pasemos al trabajo de redacción clara. Durante las primeras décadas de la cooperación europea, la verdad es que nadie se preocupaba mucho de la redacción clara, ni en la Comisión ni en los Estados miembros. O sea, hay que ser justo. Pero a medida que esta cooperación técnica limitada se iba ampliando
profundizando, se llega al Tratado de Maastricht y la creación de la Unión Europea. Y el fatídico año 1992, que fue cuando a los daneses se les ocurrió organizar un referéndum sobre el Tratado de Maastricht. Y los daneses votaron no. Y esto creó un revuelo considerable, porque fue la primera vez que alguien decía no a más evolución. Pues esto generó muchísima actividad política a todos los niveles para resolver este problema. Luego es verdad que ha habido más referéndums sobre la Constitución Europea y más Francia y los Países Bajos, etcétera. Pero esto fue la primera vez, en el 92, con el Tratado de Maastricht y con los daneses. Dice la leyenda, no sé si es verdad, pero si no es ben trovato, dicen que una de las razones por las que votaron no los daneses fue que decidieron repartir el Tratado de Maastricht en danés a todos los hogares. Y cuando los daneses vieron esto, o sea, el texto, lo que era, pues se asustaron mucho y llegaron hasta a votar no. Sea verdad o no esto, lo que es un hecho es que a partir de este momento fue cuando se empezó a oír hablar de cosas como el déficit democrático, la falta de legitimidad de la Unión Europea, la importancia de salvar la distancia entre los ciudadanos y la Unión Europea, bridge the gap, como dicen en inglés, la importancia de la calidad de la legislación, la importancia de la calidad de la redacción. Y en los años 90, pues esto empezó a moverse el tema y con muchas actividades. Y en el 98 se llega a un hito importante, que es una cosa que se llama el Acuerdo Interinstitucional sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria, que dio lugar directamente a una consecuencia, un resultado directo de este acuerdo fue lo que se llama la Guía Práctica Común, que volveré a hablar de ella en un momento, en el año 2000. Y a partir del año 2000 se lanzaron muchísimos proyectos. O sea, el libro blanco sobre la gobernanza europea, la iniciativa en favor de la transparencia, el plan D de democracia, iniciativas varias de mejora de la legislación y de la redacción en general. O sea, cosas como el better lawmaking, o sea, legislar mejor, refit, etcétera, 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 etcétera. Porque prácticamente desde entonces no hay ni una declaración política, ni una declaración política en una cumbre importante que no saque el tema de la importancia de la redacción. O sea, a partir de ahí es recurrente y está en el orden del día siempre. Aparte de estos, a partir de ahí ha habido una concienciación gradual y creciente en la Comisión Europea y en las otras instituciones sobre la importancia de la redacción clara. Y sobre todo en cuanto al papel fundamental de la audiencia o del público, o sea, para quién escribo, y también el papel fundamental de la finalidad del texto, o sea, ¿para qué escribo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer con este texto? Y esto lo que se podría llamar la intención institucional, o sea, lo que la institución quiere que sus textos hagan, es algo que se ha ido definiendo e incorporando en directrices de muchos tipos que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Hay la Guía Práctica Común que acabo de mencionar, hay un libro de estilo interinstitucional
Hay un folleto, una especie de decálogo sobre cómo escribir con claridad, o sea, un decálogo de redacción clara. Y también hay directrices especiales para determinados tipos de texto, o sea, cómo escribir comunicados de prensa eficaces, por ejemplo, o cómo escribir para la web. Esto, vamos a ver, aquí veis, luego en la última transparencia os pongo enlaces a todos estos documentos que están accesibles libremente en Internet. Pero, o sea, el libro de estilo interinstitucional regula todo tipo de documento, o sea, aspectos técnicos y de redacción para textos destinados a la publicación. La guía esta de cómo escribir con claridad, como decía, es un librito, una directriz tradicional de redacción clara, o sea, con 10 recomendaciones principales de cómo, o sea, evitar la voz pasiva, estructure el texto y no sé, o sea, eviten frases demasiado largas, etcétera, etcétera. Luego, vamos a ver un poco en más detalle lo que a mí me parece el texto más importante, la directriz más importante de todos, esta guía práctica común. ¿Por qué digo que es importante? Pues es importante porque es un texto redactado por los 3 servicios jurídicos, o sea, el del Parlamento Europeo, el del Consejo de la Unión y el de la Comisión Europea. Y eso es muy importante porque no son unos lingüistas, unos periodistas o alguna gente que opina bueno, hay que preocuparse por la redacción. No, son los servicios jurídicos y esto es muy importante. Esto también, de alguna manera, es una guía tradicional. Dice que la redacción debe ser, vamos a ver, os voy a leer. Dice que la redacción de un acto jurídico debe ser clara, de fácil comprensión y sin equívocos, sencilla, concisa, desprovista de elementos superfluos y precisa para no dejar en la duda al lector. O sea, a eso me refiero con lo que, o sea, que es tradicional, es el discurso tradicional. Pero es importante subrayar que son los servicios jurídicos que dicen esto. O sea, que no va de broma. Y dicen clarísimamente que este principio de sentido común es también la expresión de principios generales del derecho, como la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en el sentido de que la ley debe ser accesible a todos y comprensible por todos, y por la seguridad jurídica, pues la ley debe ser previsible en su aplicación. O sea que tiene que ser comprensible para ser previsible. Esto, bueno, si no la conocéis, yo sugiero que lo miréis después, que os lo bajéis, porque realmente todo lo que pone ahí es de actualidad, ahora 20 años más tarde. Pero también dice cosas, vamos a ver, ¿por qué esto se ha desplazado al... ¿Veis la parte superior de la transparencia o está bloqueada, cubierta por el menú este? Vamos a ver. Así. Bueno, si nadie dice nada, pues sí, sigo. Lo vemos, lo vemos. Pero así está mejor, ¿no? Gracias, sí, sí. Muy bien. Bueno, dice otras cosas más concretas. En la medida de lo posible, la redacción utilizará términos de lenguaje común, evitará la utilización de sinónimos y giros diferentes para expresar una misma idea, y deben evitarse las frases demasiado complejas que contengan varios complementos o raciones subordinadas
o incisos. O sea, esto da una idea de lo que, del objetivo de esto. Ahora bien, aparte de todas estas directrices y guías, también hace unos 12 años se puso en marcha lo que se llama la Clear Writing Campaign, o sea, la campaña de redacción clara, que es una especie de campaña continua que tiene distintos elementos. O sea, por una parte, hay la parte política, las iniciativas de crear redes de representantes de las distintas direcciones generales para intercambiar ideas sobre la redacción y cómo mejorar la calidad de la redacción. Hay estos proyectos que mencioné antes, o sea, esto de Better Lawmaking, legislar mejor, Refit y unas cuantas más, en la que también se promueve la redacción clara desde distintos puntos de vista. Y recientemente, hace un par de años, también se creó una red con representantes de los países miembros, de los Estados miembros. Y luego también la parte política, pues se utiliza para promover al interior de la comisión todo tipo de apoyo a la redacción y al servicio de edición. Se organiza una conferencia anual y por lo menos una, y también se participa en conferencias de redacción clara. Y para que no se me olvide, pues lo digo ya, que la conferencia de este año se llevará a cabo la semana que viene, el día 13 y 14 de octubre, y para registrarse, el registro está abierto hasta mañana. Y al final de la transparencia pongo el enlace de que os lleva a la página de registro por si os interesa. O sea, no cuesta nada y podría ser interesante. Ahí veréis un poco de lo que hablo ahora y no sé, quizá podríamos ponerlo en el chat luego, el enlace, pero pues aprovecho la ocasión para promover vuestra participación en esta conferencia. La Dirección General de la Traducción tiene una unidad de edición que ofrece servicios de edición al resto de la comisión. La selección de textos elegibles para este servicio es que tienen que ser textos que forman parte del programa de trabajo de la comisión, destinados a la publicación y también que serán traducidos a todas las lenguas. Y esto es muy importante, este servicio, porque, como sabréis, la gran mayoría de la gente que redacta son gente que redacta en inglés como segunda lengua, o sea, que no son native speakers, y esto tiene sus consecuencias. El año pasado me parece que editaron unas 30.000 páginas, que no es nada en comparación con la cantidad ingente de textos que se produjo, pero 30.000 páginas, o sea, son 30.000 páginas, o sea, es una cosa que va en aumento y que se integra cada vez mejor en el workflow de la comisión. Como producto secundario de este trabajo, este equipo de edición va elaborando recursos de apoyo a la redacción, que está disponible a todos los que redactan. Lo llaman The Writer's Toolbox, y es todo tipo de acceso directo a consejos y a todas las guías que he mencionado hace un momento. Y nada, yo creo que esto, pues lo que se me ha olvidado mencionar es lo de los galardones, o sea, un premio. Cada año
hay un Clear Writing Award, o sea, un premio a un texto nominado por toda la comisión. O sea, todo el mundo puede nominar candidatos para este premio. Vale. O sea, esto en realidad es el trabajo de... Esto os da una idea del trabajo que se está llevando a cabo en la Comisión Europea en cuanto a la redacción clara. Ahora bien, hay un aspecto que he pasado por alto hasta ahora, un aspecto que muchas veces se pasa por alto o se olvida, y es el hecho de que hay 24 lenguas oficiales, o sea, el aspecto multilingüe de todo esto. Con cada ampliación de la Unión Europea se han ido añadiendo lenguas, y en este momento pues tenemos 24 lenguas oficiales. Y a partir de ahora, esto tiene su importancia porque estas versiones lingüísticas, las lenguas oficiales tienen el mismo estatus, lo que quiere decir que las versiones lingüísticas son todas auténticas, tienen todas el mismo valor. Y a partir de ahí hablaré un poco de las implicaciones de este multilingüismo. O sea, jurídicamente se puede implicaciones y también los porqués. O sea, ¿por qué hay un multilingüismo? Pues porque es una obligación legal. El primer reglamento del 1958 establece que todos los actos jurídicos con efecto vinculante tienen que redactarse en todas las lenguas oficiales. Y hago hincapié en la elección del verbo redactarse. No se habla de traducción porque las versiones lingüísticas no son traducciones, son versiones auténticas. O sea, no se trata de originales y traducciones, sino una vez que existen, son todas, tienen todas el mismo valor. O sea, la traducción o el multilingüismo existe por esta obligación legal, pero también por un tema político que la Comisión quiere convencer, quiere inspirar, quiere explicar por qué lanza los proyectos que lanza y quiere salvar la distancia que pueda existir entre una administración central de 500 millones de personas. Y esto no se hace muy bien si solo se habla en inglés. O sea que hay motivos políticos para el multilingüismo también. Lo interesante de todo esto, desde el punto de vista de la redacción clara, es que las directrices institucionales de las que acabo de hablar, o sea, las guías de redacción para todo tipo de texto, no solo se aplican al inglés, o sea, mencionan o describen lo que la institución quiere conseguir con estos textos, no solo en inglés, sino en todas las lenguas. O sea que, por eso, puesto que se traduce en 23 lenguas de los 24, estas intenciones institucionales descritas en las guías de redacción tienen que conseguirse a través de traducciones. Lo que es lo mismo, es decir, que son tan pertinentes y relevantes para los traductores como para los redactores de los originales. Y iría hasta afirmar que hay que plantearse la cuestión: ¿quiénes son los redactores de los 23 versiones lingüísticas traducidas? Hay gente que dice, no, los traductores no redactan, los traductores traducen. Pero entonces yo preguntaría,
si los traductores no son los redactores de las versiones lingüísticas, o las 23 traducidas, ¿quién son estos redactores? A mí me parece que es obvio que son los traductores, y esto tiene algunas consecuencias muy interesantes. A ver. Si miramos un poco más de cerca este trabajo de traducción, podríamos primero hablar de los desafíos de siempre, o sea, la complejidad de este tipo de trabajo. Y sin entrar, como decía Antonio, o sea, esto da para muchas conferencias y no voy a entrar en mucho detalle, solo voy a hacer un repaso de algunos puntos importantes. La traducción jurídica tiene unas convenciones determinadas, y una es que las traducciones jurídicas tienden a ser muy literales, muy orientados hacia el texto de partida y la cultura de partida, por obvias razones que podríamos discutir después, si queréis. Pero en este contexto multilingüe, lo que se oye muchas veces es que los textos deben decir lo mismo en todas las lenguas. Y lo que suena bien y que tiene sentido, pero que supone problemas cuando se entra un poco más en materia. Lo que se dice muchas veces con respecto a la traducción jurídica es que el traductor no debe interpretar la ley, solo reproducir lo que dice. Es una variante. Otros juristas dicen que no, lo que importa no es lo que dice el texto jurídico lingüísticamente, sino lo que dice jurídicamente, o sea, qué efectos tiene en el sistema jurídico. Sea como sea esto, lo que es muy importante en nuestro contexto es la finalidad de la traducción jurídica. Como decía antes, los textos no son traducciones formalmente, sino versiones auténticas de la ley. Y esto es muy diferente comparado con, por ejemplo, si imaginamos que España traduce su legislación al inglés como información para empresas que quieren establecerse en España. O sea, estas traducciones no tienen ningún valor jurídico. O sea, lo que tiene valor jurídico es la traducción, es la versión castellana. Y esto es lo que no es el caso en nuestro contexto. O sea, una vez finalizada la traducción, todas las versiones lingüísticas se valen. ¿Qué pasa? Los problemas de todo esto desde el punto de vista de la claridad y la comprensión es que una de las cosas sobre las que no se discute en la traducción jurídica es el hecho de que las terminologías jurídicas no se corresponden. O sea, por supuesto, por un lado tenemos conceptos particulares de un orden jurídico, un ordenamiento jurídico determinado, como por ejemplo el caso del trust en el orden jurídico anglosajón, que no existe normalmente en los órdenes jurídicos de inspiración del derecho civil, digamos, continentales. Pero aparte de estos casos especiales, incluso los conceptos más comunes que existen en todos los órdenes jurídicos, como por ejemplo matrimonio, si se rasca un poco la superficie, se ve que rapidísimamente no es lo mismo. O sea, el matrimonio en un país solo es cuestión de la relación o el enlace entre hombre y mujer, o puede también incluir personas del mismo sexo. Hay jurisprudencia
con respecto a, no sé, al divorcio y cómo establecer el matrimonio, etcétera, etcétera. O sea que aunque superficialmente todo existe, o muchas cosas existen, no es lo mismo. Entonces, si añadimos a esto la cuestión de la convención de redacción legislativa, vemos que no es tan fácil. Lo que en mi libro de texto del curso de Derecho Comparado de hace muchos años, ponían un ejemplo que a mí me sigue pareciendo interesante. Decía que lo que un legislador francés de la tradición de derecho civil napoleónico, cuando un legislador francés hablaría de banks, o sea, bancos, un legislador anglosajón hablaría de a bank, banking corporation or other organization or association for banking purposes. Y desde un punto de vista de la claridad de la redacción, o sea, lo que veíamos hace un momento de las directrices, de la claridad, precisión, etcétera, importa mucho desde qué tradición partes. Y no es lo mismo, o sea, la comprensión de lo que es claro, simple, sencillo y preciso varía mucho de una tradición jurídica o legislación de redacción legislativa a otro. Vamos a continuar. La guía práctica común a la que me referí hace un momento también incluye determinados consejos o recomendaciones que tienen que ver con la traducción. Dicen, por ejemplo, cualquier complejidad excesiva o ambigüedad, incluso menor, pueden dar lugar a errores de traducción. El resultado al que debe aspirarse es que el acto no debe parecer una traducción en el mal sentido de la palabra. Y luego dice, textos cargados de préstamos lingüísticos, de calcos o de jerga de difícil comprensión son la causa de gran parte de las críticas que se hacen al derecho de la Unión, considerado, en estos casos como algo extraño. O sea, se ve claramente que tienen en cuenta el hecho de que tenemos que traducir. Hay muchas otras cosas que no os explico ahora, pero lo veréis en la guía, que está muy bien hecho, pero el problema es que ¿qué es o sea, cuándo, a partir de qué momento una frase llega a ser demasiado larga o con demasiados complementos o demasiado ambiguo? O sea, esto es materia de interpretación que hace que en la práctica, aunque esté bien, sea muy bueno que existan estas recomendaciones, en la práctica no siempre se traduce en algo que todo el mundo estaría de acuerdo que es una buena solución. En cuanto a estos, o sea, a lo que me he referido rápidamente de los desafíos de siempre, en cuanto al trabajo legislativo multilingüe, es lo que tenemos bastante trabajado y que, o sea, a pesar de toda la problemática y a pesar del hecho de que muchos teóricos dicen que en teoría es imposible hacer lo que estamos haciendo, o sea, legislar en 24 horas y pretendiendo que esto funcione y que tenga el mismo efecto en todas las versiones lingüísticas. Pero a pesar de eso, lo tenemos muy trabajado y la verdad es que funciona. Y una de las razones por las que funciona es que el derecho de la Unión Europea es un orden jurídico propio. O sea, conceptualmente es igual para todos. Luego hay este roce a veces entre el derecho europeo y los niveles nacionales,
pero en sí o sea, se consigue bastante bien. También hay que reconocer que la redacción legislativa es formulaica y está muy formalizada. Por eso hay reglas como la Guía Práctica Común y una serie de otras que nos ayuda en el trabajo concreto. Y también el hecho de que haya poco margen para redacción libre o nueva, hay una intertextualidad impresionante y muy poco de lo que se redacta es nuevo. O sea, siempre hay versiones anteriores que hay que citar. O sea, que por lo que es jurídico, yo diría que funciona bastante bien y que no hay demasiado motivo de preocupación. Lo que no quiere decir que podemos bajar la guardia, evidentemente. No sé si conocéis un proyecto de investigación interesante que se llama Eurolect, o sea, que analiza los eurolectos o analiza si hay algo que se podría llamar eurolectos. Es bastante interesante y una de las cosas que concluyen es que hay mucha diferencia, o sea, desde un punto de vista sueco, bueno, yo soy sueco de origen, desde un punto de vista sueco, la legislación europea es un desastre, es como, o sea, 100 años atrás, como se redactaba en Suecia hace 100 años, y se percibe como una cosa infumable y muy difícil de leer, mientras que desde el punto de vista de la redacción clara, los países como España e Italia consideran que la redacción clara está más avanzada en las versiones castellanas o italianas del derecho europeo que mucho de lo que hay a nivel nacional. O sea, esto es un detalle, pero es interesante en esta, o sea, por el tema que nos ocupa. Dicho eso, o sea, lo jurídico, dejamos eso aparte. Lo interesante de lo no jurídico es que en teoría hay más margen de adaptación, para adaptación. O sea, como no son textos vinculantes jurídicos, se debería poder modificar más para asegurar que los textos funcionen conforme a la intención de la institución. Y esto es un tema porque las convenciones retóricas y discursivas no son las mismas en todas las lenguas. Y para mencionar algunos ejemplos nuevos, o sea, lo del lenguaje inclusivo, o sea, todos los países o todas las lenguas no están en el mismo estado o etapa de evolución en este tema. O sea, si la comisión redacta en formularios MR, Mr., MS o MX, no necesariamente existe establecido lo mismo en cuanto al lenguaje inclusivo en todas las lenguas. Entonces, es un equilibrio muy difícil de encontrar. Lo mismo con el término género, que está súper acuñado y establecido en muchísimas lenguas, en otras todavía no. Entonces, cuando la comisión hace algo con estos temas sensibles, es muy difícil encontrar el equilibrio, porque además, o sea, las lenguas evolucionan en el tiempo y lo que hay que preguntarse es que muchas veces cuando se habla de los textos tienen que decir lo mismo en todas las lenguas, se llega un poco a la idea de la fidelidad. Y entonces lo que hay que preguntarse es fidelidad a quién y a qué. O sea, fidelidad a un colega mío que escribe en una lengua que no es la suya y que quizá ignora la existencia de las guías de redacción de la institución que explica cómo tiene que redactar. Y también a qué, o sea, al texto resultando de pues esta ignorancia y el trabajo de esto, o que un colega súper experimentado, pero que ha trabajado 12 horas seguidas
y no tiene tiempo para hacer lo que la institución quiere. O sea, ¿a quién y a qué hay que ser fidel? El traductor debe aplicar las guías de redacción, más bien que traducir literalmente lo que pone en el texto de origen. En cuanto a esto, quisiera mencionar que cualquier guía de redacción clara, o sea, los decálogos que, sabéis, o sea, siempre me aparece lo mismo, que dice, en vez de formular esto así, se podría formular de otra manera. Y llega un ejemplo de algo malo y algo que está un poco mejor, o algo menos bueno y algo que está mejor. Este tipo de manipulaciones textuales es algo que se hace naturalmente a través de la traducción. O sea que los traductores pueden adaptar, mucho menos, como decía, en lo jurídico, pero en cuanto a comunicados de prensa y textos para la web, etcétera, etcétera, esto es algo que se puede hacer, o sea, conociendo bien las guías. Quisiera mencionar algunos ejemplos de estos desafíos. Desde un punto de vista sueco, porque es un punto de vista distinto. Pero antes de hacer esto, quisiera controlar, puesto que empezamos con bastante retraso, ¿de cuánto tiempo dispongo? Sí, te iba a comentar eso, Ingemar. Bueno, se supone que ahora ya en unos minutos ya iba a acabar la exposición para que entraran las preguntas, pero yo creo que precisamente todos estamos deseando escucharte. Vamos, supongo que en el chat todos estarán de acuerdo. O sea, que si quieres tomarte 5 o 10 minutos más de tu charla, estupendo. O sea, que si termino en 5 o 10 minutos, tendremos tiempo para preguntas y discusión. Seguro que sí. Vale, bueno, pues entonces con excusas de nuevo por el retraso. Pero o sea, quisiera daros algunos ejemplos. En los textos de la comisión, cuando la comisión responde a los parlamentarios, o sea, los parlamentarios se dirigen a la comisión con una pregunta. La comisión responde honorable MEP, o sea, el honorable parlamentario tal nos hizo tal pregunta y nosotros quisiéramos responder al honorable parlamentario tal. Y de repente, pues el Parlamento sueco nos contacta preguntando, pero por favor, ¿por qué siempre ponéis este honorable parlamentario que da lugar a muchas burlas y la gente se ríe mucho de vosotros, desvía la atención al texto y la gente se pregunta, pero ¿qué pretenciosos son en Bruselas con este honorable no sé qué, no sé cuánto? Y pues sugiriéndonos que por favor dejáramos de poner esto porque desviaba la atención y tenía un efecto completamente no deseado. Lo mismo en los avisos ¿cómo se llama? De empleo. Hace unos años siempre aparecían la mención M/F, que era una convención de texto francófona para indicar que queremos promover aplicantes femeninos, o sea, M masculino y femenino. Y esto, desde un punto de vista sueco, no funcionaba en absoluto, porque se daba o sea, como evidente que las mujeres pueden postular. Y entonces la reacción era que, ¿pero qué es esto de Bruselas? Si hay que indicar, si no es obvio que las mujeres pueden postular, hay un problema. Entonces, bueno, o sea, tuvimos que deshacernos de esto para no, o sea, para no desde una perspectiva de fidelidad y procurar que los textos decían lo mismo, obtener efectos muy poco adecuados. Hay otra anécdota que no sé si es verdad, pero dice la leyenda
que en un momento, para decir que no solo, que van más allá de los textos. En un momento dado había un folleto sobre la política agrícola común que tiraron, o sea, en Dinamarca lo tiraron todo a la basura, no repartieron ni una copia, porque decían que todas las fotos eran de viñedos y de olivares, y que esto daba la impresión de que la mitad del presupuesto europeo iba directamente al sur de Europa. Bueno, con esto, dos palabras sobre algunos desafíos nuevos. Y es interesante ver la norma ISO que se está preparando ahora, que no sabemos ahora qué efectos tendrá, pero será la primera vez que hay una norma ISO sobre la redacción clara. La digitalización y las nuevas tecnologías tienen un impacto bastante importante. Hay cada vez menos texto, cada vez más se trabaja con imágenes, con audiovisual, vídeos, etcétera, que también tienen implicaciones para o sea, hay que hablar cada vez más de comunicación clara y no solo redacción clara. Y luego un aspecto interesante es el uso creciente de la traducción automática. ¿Qué impacto tiene la traducción automática para la comunicación clara? El hecho de dejar traducciones sin revisión, pues generadas por un sistema de inteligencia artificial. No voy a... lo voy a dejar ahí. Voy a mencionar únicamente que el inglés se está imponiendo de una manera nueva desde hace unos años, con la idea de dejar las cosas, o sea, dejemos las siglas en inglés. Cada vez más veis en la prensa siglas europeas y luego dice en sus siglas en inglés, porque se deja en inglés. Antes siempre se traducía, o sea, la política agrícola común se llama PAC en español, no CAP, el Common Agriculture Policy, pero si en todo lo que se lanza ahora, pues se queda con las siglas en inglés, como la GDPR, o sea, el reglamento de protección de datos. Esto es interesante desde el punto de vista de la comunicación clara. ¿Qué impacto va a tener esta tendencia? O sea, cuando se lanzan siglas como ALMA, una cosa nueva, donde dicen ALMA y luego explican en inglés Aim, Learn, Master, Achieve. O sea, ¿cómo traducir esto? Es imposible traducirlo a 24 lenguas, pero todo esto pues, nos lleva a una situación en la que el inglés está cambiando las relaciones de poder. Concluyendo, lo que he intentado explicaros es que en 30 años de trabajo de redacción clara hemos conseguido unos logros bastante importantes. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que era antes. Hay guías, hay una concienciación importante y creciente, o sea, que es una historia de éxito. Por otra parte, hay guías, pero no siempre se aplican. O sea, este es el desafío, cómo conseguir que todo esto se aplique. Hay 70 años de multilingüismo, pero muchas veces la traducción no se tiene en cuenta suficientemente. O sea, es como si fuera una cosa automática. Y como he dicho, el papel importante de los traductores como redactores muchas veces no figura o no hay conciencia de ello. El desarrollo tecnológico va teniendo efectos importantes que veremos a dónde nos lleva. Y la cuestión del inglés, la pregunta que nos hacemos es lo de la granja, ¿cómo se llama en español? Rebelión en la granja, 4 patas sí, 2 patas mejor, o no. O sea, y lo último que voy a decir es que hace unos cuantos años hice un análisis de como en el tema, hay enseñanzas de Suecia, del trabajo de redacción clara de Suecia, que se podían aplicar en otros contextos, en otras tradiciones. Y yo digo que sí, yo creo que sí, algunas de estas conclusiones siguen siendo válidas, como por ejemplo la importancia de abordar la redacción clara al nivel de las leyes, o sea, del nivel superior de la jerarquía de normas,
y no solo atacarlo al nivel de la información sobre las leyes, porque si no, las formulaciones de las leyes van a pasar a través por el problema de las paráfrasis, etc. Esto es muy importante. Hay que trabajar las actitudes de los juristas, porque es obvio en todos los contextos donde esto se hace a ese nivel, que la precisión jurídica no es contraria a la claridad, sino que muchas veces la precisión jurídica mejora con la claridad de la expresión. Y esto lo que hay que hacer es hacer trabajar juristas y redactores expertos juntos para evitar que los segundos metan la pata en lo jurídico. Hay que formular estudios, formación, material didáctico de apoyo a la redacción, y esto es algo que tiene que hacerse de manera muy consistente. Hace falta el apoyo de la dirección, el mainstreaming, o sea que siempre hay que mencionarlo, y benchmarking, ver lo que hacen otros para inspirarse. Hay que tener paciencia, perseverancia y buen humor, y tener consciente de que como queda tanto por hacer, tenemos un futuro bastante brillante. Esto es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Ingemar. Sé que has hecho un sprint de casi una hora ahora, así que perfecto. La verdad que ha sido muy interesante. Tienes toda la razón que era conveniente ver todo el recorrido de la historia, del desarrollo de la Unión Europea y su legislación para aclarar dónde estamos, ¿no? Yo creo que era un punto que no teníamos quizá algunos muy claro, ¿no? Que parece que llegan normas europeas y dices, ya, pero eso luego se tienen que transformar, ¿no? Al mismo tiempo estamos pendientes también de que aparezca esa ISO en la que estamos trabajando todos los grupos de expertos. Y por otra parte, es muy interesante ese contraste que propones, ¿no? Que, como decías, desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista sueco, la lectura de algunas leyes parecen eso de hace 100 años, ¿no? Eso es muy, muy llamativo. Sobre todo tanto por los tratos protocolarios, ¿no? Honorables, demás, o cuestiones abiertamente sexistas, ¿no? Que es muy, muy llamativo, desde luego. Pero bueno, estáis trabajando ahí, ¿no? También es muy importante ver el peso que tienen esas dos figuras, ¿no? Los que están redactando y los traductores, porque ahí hay que hacer un equilibrio, ¿no? Pero son los dos, son conscientes también de esa tendencia al lenguaje claro, que es una adaptación al público también, ¿no? O sea, son conscientes, lo tienen, es como uno de sus primeros objetivos, el lenguaje claro. Sí, sí. No, pero por eso es fácil caer en, o sea, la cantidad de anécdotas de todo lo que sale mal y todos los desastres. O sea, es muy fácil, pero es importante señalar que lo positivo y la cantidad de cosas Claro. que se hacen bien y que es un trabajo a largo plazo. Claro, porque no es nada fácil. Para empezar, es decir, es que estamos hablando de 24 lenguas, que es complicado. Y eso que también, ya voy a dar paso a las preguntas de todos. Son 24 lenguas, pero es una de las cosas que me sigue llamando la atención es que el inglés sigue siendo nuestra lengua franca cuando los ingleses se han ido ahora, ¿no? Nos hemos quedado con su idioma. Sí, esto también da para una conferencia entera, pero es interesante. O sea, los irlandeses y los malteses siguen ahí, Claro. pero no es lo mismo. Claro. Y lo curioso, o sea, o sea, por una parte es un poco frustrante que siga, bueno, pero es así, o sea, son las relaciones de poder de las lenguas, pero un elemento ahí interesante es el hecho de que nosotros nos apropiamos el inglés. O sea, los no natives nos estamos apropiando el inglés, y muchas veces hay situaciones en las que los ingleses, o sea, los hablantes nativos, dicen que no, pero esto no es inglés, esto no se dice, pero nosotros sí que lo decimos y está acuñado en la legislación europea, y se tiene que tragar que los no natives pues
maltratan su idioma. Es un poco lo que está pasando. Sí, creo que todos hemos tenido alguna experiencia por el estilo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar las instalaciones de OPOCE, ¿no? De Luxemburgo, de las oficinas de publicaciones de la Unión Europea, y ahí estábamos hablando todos perfectamente, nos entendíamos muy bien entre italianos, suecos y demás, estábamos hablando, y llegaba el inglés y preguntaba, ¿qué estáis hablando? No nos entiende, pero ese es su problema, como nosotros entendemos y ahora ya no están, pues parece que ese Europe-English funciona, ¿no? Sí, sí. Muy bien. El Bueno, inglés vamos a... continental. Y continental. Bueno, vamos a ver, creo que hay algunas preguntas que debemos responder. Bien. Bueno, vamos a ver. María José Chaverri pregunta, a propósito de las anécdotas, de lo que sale mal, que la distancia son recuerdos a menos, tiene la curiosidad, ¿cómo se manejan y registran los errores como parte del proceso de producción y aprendizaje? Bueno, esto es una cuestión de gestión de calidad precisamente y nosotros, o sea, promovemos, o sea, hay muchos sistemas, o sea, muchas cosas se detectan antes de que salga, o sea, por supuesto que hay sistemas de revisión, tanto en la comisión como en las otras instituciones. O sea, un acto legislativo, como decía, la comisión inicia el proceso, luego las traducciones, o sea, las 24 versiones lingüísticas pasan al Parlamento y al Consejo y allí, pues, negocian con los representantes de los gobiernos y los parlamentarios en el Parlamento, negocian el texto y van traduciendo todos los cambios. Y en este proceso, pues detectan errores, entonces se comunica para que cambiemos y o sea, trabajamos con memorias de traducción. Es muy importante pues tener estos ciclos de limpieza y dar un seguimiento